Las escaleras parecían interminables. Seguí adelante, pasando ocasionalmente junto a alguna de las velas. Entre ellas, me quedaba en la más absoluta oscuridad. Bajé con cautela, lo que aumentó mi ansiedad por llegar abajo. Unas voces comenzaron a hacerse más fuertes desde el abismo, rebotando en las paredes. Una vez más, pude oír unas monótonas palabras al unísono, aún incomprensibles para mí. En medio de la oscuridad, las palabras eran aún más estresantes. Casi no sonaban humanas. La escalera me llevó a un gran abismo. Ahí también había algunas velas en las paredes, pero no servían de mucho. Pude ver cómo su luz revelaba una serie de túneles que apuntaban en direcciones distintas. Desde ahí parecía que tenía que elegir un camino. Pero, ¿cuál sería el correcto? Si elegía mal, sabía que sería casi imposible regresarme, sobre todo en aquella oscuridad. Las voces de antes volvieron a resonar. Entre las paredes de la cueva, el sonido rebotaba por todas partes, amplificado por la acústica. Me concentré en el sonido, intentando localizar su origen. Finalmente, tras varios minutos, me di cuenta de que provenían del túnel de la izquierda, así que me dirigí hacia allá. El túnel estaba completamente a oscuras, sin velas. Tropecé varias veces con la superficie rocosa, pero apoyarme en las paredes me ayudó a mantener el equilibrio. El camino continuó extendiéndose y solo lograba ver un vacío infinito frente a mí. Mientras caminaba, sentía la necesidad de detenerme, como si fuera a estrellarme contra una pared o algo así. Mientras tanto, las voces seguían cantando, cada vez más fuertes a medida que avanzaba. Finalmente, llegué a una luz. Esa entrada brillaba constantemente, produciendo una ola de calor. Me adentré y me di cuenta de que podía ir más allá. A un lado, pude ver otra escalera de piedra que descendía en caracol hacia abajo. No necesitaba usarla porque desde ahí me daba una buena vista de todo lo que había abajo. Me agaché y me acerqué para ver mejor. Lo que mis ojos vieron se quedará grabado para siempre en mi mente. Abajo vi a 4 personas de pie formando un cuadrado, con cada uno mirando hacia el centro. 4 cuencos con un intenso fuego se colocaron entre cada uno de ellos, formando una especie de diamante. Había marcas rojas que creaban una serie de símbolos y garabatos detrás de cada figura. Noté que todos llevaban la misma capa y máscara que yo. Todos, excepto uno, movían lentamente la cabeza con las manos juntas, como si rezaran. Uno sostenía una videocámara para filmarlo todo. De pie en el centro, vi a una 5ª persona. Esta llevaba una capa diferente. Era de un blanco pálido y estaba más holgada que las demás. Su máscara negra en lugar de blanca, casi tan oscura como el propio túnel. De no ser por la luz de los cuencos, habría parecido un ser sin rostro. Tenía que ser el reverendo. Cada vez que pronunciaba ese extraño idioma, los demás lo repetían al unísono. Abrí los ojos de par en par al ver lo que había detrás del reverendo. Una mesa de piedra estaba cubierta con una sábana blanca y sobre ella estaba Victoria retorciéndose de dolor. De vez en cuando emitía un gemido intenso que llenaba el aire.
La otra sábana blanca que tenía encima estaba medio empapada en sangre. ¿Y ahora qué? No sabía qué hacer ahora que estaba aquí. Sin previo aviso, algo me tocó el hombro, sacándome de mis pensamientos. Me giré, casi gritando. Sin embargo, mis ojos reconocieron la figura agachada detrás de mí. Era la anciana, la madre de Victoria. Me había seguido hasta aquí. Se llevó un dedo al labio y se acercó lentamente a mi lado para mirar hacia abajo. Debemos detener esto antes de que sea demasiado tarde, susurró por encima del hombro. ¿Cómo? Pregunté. ¿Qué podemos hacer? No podemos ir así nada más sin un plan. Asintió. Lo sé. Necesitamos rociar esto en su círculo, dijo, sacando un pequeño frasco de vidrio. Estaba lleno de un líquido transparente. La etapa en la que se encuentra el ritual hace que Victoria también necesite un poco de esto. ¿Eso es todo? Pregunté con incredulidad. ¿Ese es el plan? Sí, respondió ella, volviendo la mirada hacia abajo. Una vez rociado esto, tendré que recitar mi propio conjuro para anular los efectos de su ritual. Entonces, y solo entonces, Victoria y el resto del mundo se salvarán. Me estremecí un poco. ¿El mundo? Nunca mencionaste qué pasaría si ese niño naciera. Pregunté. Nada bueno, te lo aseguro. Pero eso no pasará, respondió ella. Escucha, tengo un plan. Me incliné hacia ella y presté atención. Necesitamos alejarlos de aquí para que no puedan terminar el ritual. ¿Cómo vamos a hacer eso? Con una distracción, claro, respondió ella con una sonrisa. Necesitaremos toda su atención. Necesito dirigir la ceremonia de mi propio encantamiento. Así que para eso tendremos que guiarlos. Suspiré profundamente. Realmente no me gustaba este plan, pero parecía la única opción. Tras respirar hondo, me levanté para dejarles en claro mi presencia. ¡Hey! Grité. Fue lo único que se me ocurrió decir. Inmediatamente guardaron silencio abajo, mirándome fijamente. La luz se reflejaba en los rostros de sus horribles máscaras. Nadie dijo una palabra hasta que el reverendo habló. ¡Ah, Marcus! ¿Eres tú? Preguntó en voz alta. ¡Qué sorpresa verte por aquí! ¿Qué demonios está pasando aquí? Balbuceé. ¿Qué demonios hacen con Victoria? Desgraciado, será mejor que la dejen o llamaré a la policía. El reverendo rió entre dientes y su máscara se movió un poco. Marcus, dijo en voz baja, casi conteniendo la risa. He de admitir que cuando llegaste creí que te había descifrado tan solo por nuestra primera conversación. En ese entonces lucías como un cerdito tartamudo extraviado. Ni siquiera podías hablar bien. Pude ver a los demás alejándose lentamente de sus lugares, abriéndose camino hacia las escaleras. Pero entonces me sorprendiste con tus atrevidas travesuras. Te colaste en nuestra sala de reuniones e intentaste robarle uno de los anillos a uno de mis miembros. Sí, eso también lo sé. Continuó. Mis ojos se iluminaron. ¿Cómo sabía acerca de esto? Incluso conociste bien a Victoria, convenciéndola de dejar todo esto y a su familia atrás. Terminó. Eso, muchacho, es algo especial. Oye, sé que estás harto de ver sufrir a todos, como a tu abuelo, o incluso a tu madre que falleció cuando eras pequeño. Me quedé atónito. ¿Cómo sabía todo esto? Continuó. Toda la gente del mundo también sufre, haciéndolo innecesariamente y sin una razón, más que lo que él quiere, dijo señalando hacia arriba. Con Lanius, sin embargo, podemos remodelar este mundo.
Él remodela todo a su imagen y borrará todo este dolor y sufrimiento. Todo se arreglará como debe ser. ¿Por qué no estar dispuesto a acompañarlo en esta transformación? Pude ver a los otros miembros acercándose por las escaleras. Piénsalo, Marcus. ¿De verdad somos tan malos? ¡Mírate! ¿En qué has creído de verdad para poder aferrarte? Continuó. Únete a nosotros aquí. Forma parte de este nuevo mundo, de esta nueva dirección. Ya estás a medio camino. Tienes todo lo que necesitas ahora mismo. ¿Por qué no recorrer el camino completo? Dijo, levantando las manos. Victoria está sufriendo ahora mismo, pero cuando todo esto termine ya no lo hará. Incluso puedes estar con ella en el nuevo mundo. Eso es lo que quieres, ¿no? Mis ojos se posaron en Victoria, que aún jadeaba de dolor. Sus ojos se cerraron con fuerza. La escuché mientras emitía otro gemido horrible. Tuve la impresión de que algo se movía dentro de ella, presionando contra su piel. Perdí la voz. No pude decir nada. Este bastardo estaba loco. Todos lo estaban. Sin embargo, si realmente era así, ¿por qué dudaba tanto? Había una parte de mí que deseaba esto, que creía en esto. De inmediato, la anciana se levantó y se rebeló también. Siempre salen de tu boca palabras venenosas, serpiente llorona, susurró. ¿Quién está ahí arriba contigo, Marcus? Preguntó con calma. ¿Quién te crees, maldito bastardo? Dijo la mujer. ¿Carolina? Dijo, sorprendido. Debo admitir que me sorprende un poco verte con vida. Debo preguntar, ¿cómo lograste escapar de la mirada de Lanius? No te gustaría saberlo. No eres el único que puede conjurar un par de hechizos, espetó. Claro, dijo imperturbable. Siempre fuiste impredecible, Carolina. Me rompió el corazón enterarme de que no estabas del todo de acuerdo con nosotros. Ella se burló de esto. ¿Entonces, Marcus? Preguntó, volviendo su atención hacia mí. ¿Qué eliges? Miré de reojo y vi los ojos de la anciana brillando desde las sombras. Negó con la cabeza consternada y murmuró algo en voz baja. No pude oír las palabras, pero distinguí la última que salió de sus labios. Mentiras. No, dije suavemente. ¿Qué cosa? Preguntó el reverendo. ¡Dije que no, malditos satánicos! Suspiró bajando los brazos. Qué lástima, hijo. Hizo un gesto con la cabeza a los demás, quienes subieron de inmediato las escaleras. ¡Muévete!, gritó la anciana, corriendo por el túnel por el que habíamos entrado. Me sorprendió que pudiera moverse a tal velocidad. Sin perder tiempo, corrí tras ella. Podía oír el eco de los pasos de los demás siguiéndonos. No sabía hacia dónde iba. Había un vacío infinito frente a mí. Sentí mis pies tambalearse varias veces. Me ardían los pulmones, suplicándome que parara, pero la adrenalina que corría por mi cuerpo debió haberme mantenido en marcha. Finalmente, llegamos al abismo inicial con todos los túneles. Tenemos que separarnos. Intenta deshacerte de ellos como puedas, dijo, respirando profundamente. Yo también estaba sin aliento y apenas entendía lo que decía. Sin dudarlo, corrió hacia el túnel de la izquierda. Capté la indirecta y me lancé por el más cercano a mi derecha. Dentro, esperaba no haber elegido uno sin salida. El túnel en sí era muy estrecho. Sentí los bordes de las paredes rozarme los brazos varias veces, pero seguí adelante. Pensando rápido, saqué mi teléfono usando la linterna para guiarme. Y delante de mí
Mis ojos vislumbraron lo que temía encontrarme. Había llegado a un callejón sin salida. ¡Mierda!, grité. Si me estaban siguiendo, no tenía cómo escaparme. Sin embargo, me sorprendió descubrir que la pared no tenía la textura irregular usual. Al mirar más de cerca, parecía ser una especie de puerta. Seguía estando hecha de piedra, pero era lisa y tenía unas marcas grabadas. No lograba descifrar qué significaban, pero la luz del teléfono me reveló una imagen familiar. Pude ver una pequeña hendidura con un símbolo grabado. Era similar a la de las puertas de la sala de la congregación. El dedo, pensé en voz alta. Busqué en mis bolsillos. Detrás de mí oí el sonido de pasos que se acercaban. Intenté frenéticamente sacar aquella cosa. Cuando lo hice, lo metí contra la hendidura y la giré. Al principio no pasó nada, pero pronto la puerta comenzó a moverse. Se oyó un fuerte ruido mientras se levantaba lentamente. Oía los pasos acercándose aún más, y la puerta apenas iba a la altura de mis tobillos. Maldije desesperadamente a la piedra para que se abriera lo más rápido posible, hasta que me llegó al pecho. Era más que suficiente. Estaba a punto de entrar corriendo por la puerta, cuando de pronto me derribaron por la espalda. La fuerza del impacto me lanzó hacia adelante junto con mi atacante. Ambos rotamos hacia aquel espacio, tropezándonos el uno contra el otro. Aterricé bruscamente, golpeándome la rodilla y el codo en el proceso. No fue hasta que levanté la vista que percibí un olor pútrido en el aire. La habitación a la que habíamos entrado era más fría que las otras zonas y parecía ser más oscura. Mi visión deteriorada debió de haber amplificado mi olfato, pues el olor resultaba nauseabundo. Era como si algo se hubiera descompuesto, o mejor dicho, varias cosas. Bajo mi mano sentí que algo duro me pinchaba. No podía ver el objeto con claridad, pero lo sentí. A su alrededor sentí otros con la misma sensación. Quise usar mi celular, pero no lo encontraba. Claramente se había caído por ahí. Sin embargo, oía un hombre gruñir. Aparentemente, mi atacante. ¡Maldito! Sabía que causarías problemas desde el principio, le oí decir. La voz parecía ser la de Terrence. Lo escuché ponerse de pie. Su respiración seguía agitada por la persecución. El corazón me palpitaba fuertemente. Intenté ponerme de pie con mucho cuidado, con la esperanza de no llamar su atención. Si estaba en las mismas que yo, le sería imposible ver algo en la oscuridad. Si me quedaba lo suficientemente callado, probablemente podría escabullirme. Empecé a avanzar, dando pasos cortos mientras lo escuchaba. El reverendo me contó sobre el anillo de Victoria. Te creíste muy astuto, ¿no?, gritó, con eco en su voz. ¿Ya ves? El reverendo lo sabe y lo ve todo. Podía oír sus pasos yendo de un lado a otro. La acústica de la sala hacía que fuera más difícil tener su ubicación exacta. Luego robaste uno de nuestros tomos, pero lo encontré, continuó. Me alegra que lo hicieras. Ya viste lo que le espera a esa zorra. De verdad espero que lo hayas disfrutado, dijo, riendo. No sé qué me pasó después. Tras escuchar esas repugnantes palabras, de alguna forma logré encontrar a Terrence y abalanzarme sobre él con una furia inmensa. No dudé ni un segundo y lancé un golpe donde creía que estaba su cabeza, topándome con una superficie dura.
Grité de dolor. Era su máscara lo que había golpeado. Él se rió, regresándome un fuerte golpe en el estómago. Sentí el aire salir de mi boca con dolor. Después me empujó, lo que me hizo caer de espaldas. Sentí el impacto de algo duro quedándose debajo de mí. Busqué aquel objeto y mis ojos se iluminaron. Casi al mismo tiempo, sus manos me agarraban las piernas para acercarse. Aún con dolor, le di una patada y saqué lo que me había encontrado. La cargué, apunté hacia él y apreté el gatillo. Un destello de luz iluminó toda la zona durante una fracción de segundo, seguido de un fuerte estallido. El ruido retumbó por todo el abismo y más allá del mismo. Ese destello de luz me bastó para localizar mi teléfono. Lo agarré y pulsé un botón apuntándolo hacia adelante. Pude ver a Terrence bajo mi linterna, agarrándose el brazo con dolor. La sangre de su herida goteaba al suelo. ¡Pequeño! Empezó, pero graznó de dolor. El arma temblaba en mi mano. Era la primera vez que disparaba. Jamás me había imaginado disparándole a una persona. No tuve tiempo de pensar qué hacer. De pronto, se oyó un rugido profundo que llenó el aire y resonó a nuestro alrededor. El suelo pareció temblar por un instante. Más atrás en la habitación, oí algo que se retorcía. Sus movimientos eran crepitantes y pesados. El olor de antes se hizo más intenso, inundando mi nariz aún más que antes. ¡Mierda! ¡Despertó! Escuché a Terrence gritando. Comenzó a girarse para irse. Sin embargo, antes de que pudiera siquiera parpadear, sentí una gran ráfaga de viento pasar a mi lado. Su olor lo acompañaba. Fuera lo que fuese, era rápido y enorme. Lo siguiente que oí fue cómo golpeaba a Terrence. Podía oírlo desgarrándolo y destrozándolo. Sus gritos inundaron el aire. Una serie de alaridos espeluznantes, tan intensos que me hicieron llorar. Podía oír cómo la cosa seguía desgarrándolo, rompiéndole los huesos. De alguna forma logré recuperar la sensibilidad en las piernas y salí corriendo de la habitación. Detrás de mí oí un rugido aterrador. Sin embargo, no dejé de correr, abriéndome paso a través de las estrechas paredes. Podía oír sus pesados pasos resonando tras de mí. Los gruñidos de su respiración se acercaban cada vez más a mi oído, rápidamente. Sin pensarlo, apunté el arma hacia atrás y disparé varias veces. No fue hasta después de la tercera ronda que oí otro rugido fuerte. Los pasos se detuvieron de inmediato. Seguí corriendo hasta que llegué de nuevo al área abierta. Estaba sin aliento, pero sabía que no podía detenerme. Esa cosa seguramente continuaría persiguiéndome, así que no podía perder el tiempo. Antes de que pudiera recobrar la compostura, oí otros pasos que se dirigían hacia mí. No provenían del túnel, sino de adelante. Rápidamente preparé mi arma, listo para disparar de nuevo. 3 figuras emergieron de la oscuridad corriendo frenéticamente. Eran los demás feligreses. Ya había disparado 4 balas, lo que significaba que solo me quedaban 2. Eran 3 personas, así que tendría que decidir con cuidado a quién dispararle. Sin embargo, todos se detuvieron frente a mí.
Hola, Marcus. Oí la voz de Margaret entre los tres. ¿Ya dejaste de correr? ¡Atrás, carajo!, grité, sin dejar de apuntarles con el arma. ¡Si hace falta, los mato! ¡Malditos hijos de puta! Oí a uno de ellos reírse. Debía ser Sofía. Empezaron a acercarse lentamente hacia mí. Retrocedí un poco, apuntándoles con el arma. Empecé a moverme hacia un lado con la esperanza de alinearme hasta el siguiente túnel a mis espaldas. Estaba claro que el arma no me serviría de nada. Probablemente solo tendría tiempo de dispararle a uno antes de que los demás siguieran corriendo. Tenía que ser rápido para lograr escapar. Vamos, Marcus. ¿Ya te diste cuenta? ¿De verdad crees que te invitamos hasta aquí solo para darle mantenimiento a unas ridículas computadoras? Empezó Margaret. Me quedé atónito al oír esto. ¿De qué demonios estás hablando? ¿Por qué otra razón estaría aquí? Ella se rió entre dientes. Necesitábamos una razón lógica para traerte aquí. ¿Y resultó? Ni siquiera saben quién soy, dije. Era evidente que estaba diciendo tonterías. ¿Es eso lo que piensas? Me sorprende que nada de esto te resulte familiar. Al fin y al cabo ya has pasado por esto antes. Continuó. Mis manos bajaron lentamente el arma. No sé por qué, pero una pequeña parte de mí lo intuía, aunque sonara ridículo. ¿Qué quieres decir? Es por Lanius. Siempre le has fascinado, respondió. ¿Hay algo en ti? Empezó a decir, pero se quedó sin palabras. ¿En mí?, pregunté. Antes de que pudiera responderme, una enorme figura surgió por entre las sombras y se abalanzó sobre Margaret. Era la horrible criatura de antes. La había alcanzado. Ahora, entre la tenue luz de las velas, pude distinguir mejor sus rasgos. Ahora más que nunca, deseaba que no hubiera luz. A pesar de la escasa iluminación, pude ver sus delgados y alargados brazos con garras afiladas en lugar de dedos. Unos enormes cuernos se extendían por su espalda. Su pelo suelto y salvaje caía sobre su tosco hocico. Sus ojos color sangre brillaban, perforando la oscuridad. Observé cómo empezaba a desgarrar a Margaret como lo había hecho con Terrence. Con cada nuevo sonido de carne al partirse, un terrible chillido se intensificaba. Sus fuertes gritos rebotaban en las paredes y se extendían por los túneles. Los demás intentaron huir, pero no llegaron muy lejos. La criatura era despiadada. Se abalanzó sobre ellos y los desgarró de la misma forma. De repente, sentí un fuerte tirón en el brazo que me arrastraba por el túnel. Era la anciana. No sabía de dónde había llegado, pero no le pregunté nada. Los gritos atormentados de las demás personas seguían resonando en el aire. El dolor abrasador en mis pulmones regresó al darnos la vuelta y correr. La anciana me gritó que no parara, y también podía oír en su voz la lucha por mantener el ritmo. El túnel parecía no tener fin. Sentía que corríamos en círculos, sin avanzar. En medio del agotamiento, sentí que mi pie se doblaba, lo que me hizo perder el equilibrio. Caí con fuerza, golpeándome la rodilla que ya de por sí tenía lesionada. ¡Levántate! ¡Levántate ya!, me gritó la anciana. Lo intenté, pero me costó, atrapado en una mezcla de dolor y agotamiento.
Intenté levantarme apoyándome contra la pared. Detrás de mí volví a oír el rápido golpeteo de unos pasos frenéticos. Sentía a la anciana ayudándome a levantarme. Se echó mi brazo sobre su hombro y empezó a ayudarme a avanzar. Sin embargo, ya era demasiado tarde. Sentíamos la mirada de la criatura observándonos. Nuestros ojos debieron haberse adaptado por completo a la oscuridad, porque pude distinguir claramente su enorme figura. Su aliento caliente nos rozó la cara, con el olor a sangre fresca aún presente. La anciana me empujó. «Corre ahora», dijo en voz baja. ¿Qué? Respondí en shock. «No, tenemos que permanecer unidos». «No, debes irte. Yo lo distraeré», afirmó con firmeza. «Pero...» comencé. «¡Vamos!», gruñó. Su voz me sobresaltó. Me giré rápidamente y empecé a alejarme cojeando. Detrás de mí aún podía oírla. «Eres un asqueroso demonio. ¿Crees que ya ganaste?», afirmó. La criatura respondió con un áspero gruñido. La oí recitar palabras extrañas en otro idioma. Aquel ser parecía ser afectado por ellas, lanzando fuertes rugidos de dolor. Lo que fuera que dijera, estaba funcionando. Me detuve a mirar atrás, apenas distinguiendo sus tenues siluetas en la oscuridad. Me pregunté si lo que hacía realmente lo detendría. Sin embargo, vi a la criatura blandir uno de sus largos brazos hacia ella. Su cuerpo se estrelló contra la pared, produciendo un crujido espantoso. Sus palabras murieron al instante. Poco después, oí cómo la criatura la desgarraba. El golpe debió haber sido suficiente como para matarla, porque ni siquiera gritó de dolor. Pasé de saltar agresivamente sobre un pie a correr a toda velocidad. Ignoré el dolor de mi rodilla, sintiendo el miedo y la adrenalina que me invadían. Más adelante, vi una luz al final. Sabía que no tenía mucho tiempo hasta que esa criatura continuara persiguiéndome. Llegué a aquella apertura, revelándose ante mí a la zona ritual original que había visto al inicio. Dudé en acercarme, pero lo hice, mirando hacia abajo. Victoria seguía ahí. A juzgar por sus crecientes gemidos, no tardaría en dar a luz. No había rastro del reverendo. Bajé las escaleras, acercándome a los símbolos que rodeaban a Victoria. De cerca, noté que estaban hechos con sangre. Los cuencos aún ardían. El calor que emanaban era intenso, y el sudor me corría por la cara. Al acercarme a Victoria, sus ojos se posaron en mí. Vi cómo el miedo regresaba a ellos. «¡Aléjate de mí!», gritó, luchando por encontrar las palabras. Me quedé atónito, pero luego recordé que aún llevaba la máscara puesta. Me la quité rápidamente y me sentí aliviado al ver cómo se le iluminaban los ojos al verme. «¿Marcos?», jadeó ella. «Sí, estoy aquí, Victoria», respondí, corriendo a su lado. Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Marcos, por favor». Se detuvo a media frase, emitiendo otro gemido. Siguió gritando. Podía oír su ronca voz por el esfuerzo. No sabía qué hacer. Un bulto enorme se movía incontrolablemente alrededor de su estómago, presionando contra su piel. No lo creí posible, pero sus gritos se hicieron aún más fuertes. Me sentía completamente inútil en ese momento. Justo cuando pensé que no podía empeorar,
Oí un rugido familiar desde arriba. La criatura de antes había regresado. Pude ver sus ardientes ojos rojos brillando desde la percha. Saltó desde lo alto, aterrizando con un fuerte golpe. Su inquietante figura estaba encorvada, respirando a un ritmo acelerado, con un gruñido entrecortado. Sentí un nudo en el estómago al verlo con claridad. Me vino a la mente la imagen de la estatua. Era casi una viva imagen, pero peor. Su rostro era más inquietante en persona, con sus rasgos ennegrecidos de perro humanoide. La nariz sobre su hocico parecía estar hundida, ensanchándose con su respiración. Sus ojos eran pequeños y brillantes, completamente teñidos de un rojo carmesí. Sobre su frente había un gran ojo cerrado. Me interpuse entre Victoria y la bestia. No iba a dejar que le hiciera nada. Levanté el arma, listo para disparar, esperando a que se moviera. Sin embargo, eso fue todo. No hizo nada. Simplemente se quedó ahí respirando. ¡Vamos!, grité, intentando provocarlo. ¡Hazlo! ¡Ven por mí, maldito enfermo! No hizo nada. En cambio, la comisura de sus labios se curvó en una sonrisa retorcida. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La maldita cosa me estaba sonriendo. Estaba listo para disparar el arma, pero entonces noté los agujeros de bala que tenía donde había recibido el impacto. Las balas habían logrado impactarlo, pero sobresalían de su cuerpo. Apenas lo atravesaban. Era inútil. El arma no le había hecho nada. Al darme cuenta, el arma se me cayó al suelo. Al hacerlo, su sonrisa se ensanchó. ¿Qué carajo eres?, pregunté. Ese, mi querido muchacho, escuché la voz del reverendo en voz alta. Es Lanius, el ojo blanco del tiempo. Podía oírlo a mis espaldas, pero no me atrevía a apartar la vista de la criatura. Se convertirá en el nuevo amo de este mundo, continuó. Me quedé sin palabras. Serás testigo de su renacimiento en este mundo, Marcos. Lo remodelará a su imagen y semejanza. Ahora, sé testigo. Continuó el reverendo. Como si fuera una señal, la criatura empezó a rugir en el aire. Pude ver las hileras de sus dientes cubiertos de sangre extenderse profundamente hasta su garganta. Sentí como si toda la habitación retumbara. De repente se desplomó en el suelo, inmóvil. Estaba confundido. ¿Murió? ¿Y si así hubiera sido? ¿Qué lo había matado? Victoria rompió el silencio, gritando a un nivel inalcanzable para un ser humano. La forma en su interior se movió con fuerza, liberándose finalmente y prácticamente haciéndola explotar. La sangre chorreó por todas partes y parte de ella me salpicó. Volteé la vista y vi a una criatura ensangrentada revolcándose entre los restos de Victoria. Parecía del tamaño de un perro. Podía ver las afiladas garras de uno de sus brazos larguiruchos aferradas al borde de la mesa. Unos cuernos rizados sobresalían de su cabeza, enredados en los mechones salvajes de su pelo. Olfateó el aire un rato antes de fijarse en mí. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. De inmediato
El estómago se me revolvió. Inclinado sobre el desastre que me rodeaba, solo podía pensar en una cosa. Victoria, susurré. Al final no pude hacer nada más que verla sufrir. Confió en mí para salvarla y le fallé. La criatura parecía ser una versión en miniatura de sí misma. Sin embargo, esta vez su tercer ojo estaba abierto. Era completamente blanco, sin pupila, y parpadeaba de forma asincrónica con los ojos más pequeños. A pesar de no tener pupila, podía sentir su ojo blanco mirándome. Mi cabeza empezó a retumbar, comenzando como una simple vibración. Esta misma se intensificó hasta convertirse en un inmenso dolor. Podía ver imágenes en mi cabeza. Eran imágenes de lugares del mundo, de personas. La gente gritaba por su vida. El cielo estaba negro sobre ellos. Las calles estaban sembradas de miles de cuerpos sin vida y destrozados. Se incendiaban coches con cadáveres medio quemados en sus asientos. Rostros de seres horrendos, demasiado atroces como para describirlos, se veían por todas partes, destrozando a quienes no podían escapar. Las imágenes inundaron mi mente. Estaba a merced de ellas y el dolor aumentaba cada vez que aparecían. Las lágrimas caían sin cesar de mis ojos. ¿Por qué me mostraba estas horribles cosas? Justo cuando pensé que ya no podía más, se detuvieron. Me desplomé, aún con la cabeza palpitante. Todavía podía ver sus rostros, oír sus gritos. ¿Lo viste, Marcus? ¿Viste el sueño?, preguntó el reverendo. Salió de las sombras hacia la luz y se quitó lentamente la máscara. ¿Qué demonios fue eso?, pregunté, aún sintiendo algo de dolor. Tomó muchos años preparar esta revitalización para Lanius. Primero tenía que fortalecerse y para ello necesitaba un recipiente. Yo también me asusté mucho cuando lo vi por primera vez, pero me reveló sus intenciones. Desde entonces me iluminé, explicó. Me habla con su ojo blanco. Así es como supe todo sobre ti. Estoy seguro de que te dio una idea del paraíso futuro. Continuó acercándose a mí. ¿Paraíso?, repetí todavía aturdido. ¿A eso le llamas paraíso? Pero claro, Lanius remodelará este mundo a su imagen. Imagina cielos azules y dulces, interminables pastos verdes con árboles rebosantes de deliciosas frutas. No más dolor, no más sufrimiento, un verdadero Edén renovado. Sé que es difícil concebir todo esto. ¿Cómo podríamos en el mundo actual en el que vivimos? Su poder escapa a nuestra comprensión. Y él puede abrir las ondas del tiempo, puede alterar lo que quiera, insertar lo que quiera, puede regresar al pasado del recipiente que elija. Cada vez posee al yo más joven creciendo con él hasta que alcanza la mayoría de edad. Repetir esto lo fortalece. Cuando finalmente alcanza su plenitud, necesita nacer de carne humana. Continuó. Victoria. Correcto. Ahora es el momento, Marcus. Una vez que lo vuelva a hacer, será la última. Estará fundido permanentemente con su nuevo y último recipiente. ¿Tú? Dije. Vamos, Marcus. Solo he sido su humilde sirviente, asegurándome de que todo estuviera bien organizado para su renacimiento. Lanius siempre ha estado interesado en ti. ¿Recuerdas las páginas del tomo? ¿Quién crees que estaba con Lanius? Me negué incrédulo. No tenía sentido. Era imposible que ese fuera yo. Mientes. Es imposible. Si es así, ¿por qué yo?
Ya verás, Marcus. Lanius ve todos los aspectos del tiempo, todas las posibilidades. De todos te vio como el mejor candidato para lograr el resultado que deseaba. Deberías sentirte honrado, explicó. No lo entiendo, Respondí. Dijiste que siempre me ha estado usando, pero no recuerdo ninguna de esas veces. Claro que no, Marcus, dijo sonriendo. En cada ocasión, Lanius te borra la memoria tras transferirse a tu nuevo cuerpo más joven. Aunque parezca mentira, ya hemos tenido esta conversación antes. Solo lo recuerdo porque él me lo permite. Verás, soy yo quien se asegura de que todo salga según lo planeado. Volverá a pasar, como siempre, pero esta vez será para siempre. Lamento decirlo, pero lo que quede de Marcus Vale ya no existirá. Negaba con la cabeza una y otra vez. No podía creerlo y no quería creerlo. Por favor, Marcus, continuó. Siempre pasamos por esta pequeña farsa. Intento darte la oportunidad de que te presentes voluntariamente, pero como siempre te resistes. ¿Qué tal si cambiamos las cosas y cedes? Es inevitable. Terminó. ¿Qué dices, Marcus? Me quedé en silencio intentando asimilarlo todo. Era demasiado para mí. ¿Cómo podía ser cierto? No había forma de saberlo. Parecía ser una situación en la que todos perdían. Comencé a responder. Que eres una mierda, dije, esbozando una leve sonrisa. Sus ojos parecieron contraerse de insatisfacción. ¡Qué decepción!, dijo dándome la espalda. Pude ver su mano hundirse en su capa. Se giró y sacó una pistola. Disparó, pero había fallado. Rápidamente me tiré al suelo agarrando mi propia pistola. Apunté y disparé justo como él lo hizo. Su disparo me había rozado el costado atravesando solo la capa. Sin embargo, mi disparo le dio en la pierna. Cayó al suelo inmediatamente. Levantó su arma luchando por apuntarme. Me acerqué a él, apuntándolo con la mía. De pie me acerqué a su rostro. Me sonrió antes de dejar caer la suya derrotado. ¿Crees que esto no ha pasado ya, Marcus? Es inevitable, dijo. Su sonrisa se ensanchó. No respondí y simplemente apreté el gatillo. Su cuerpo se desplomó al instante. Me quedé así, apuntándole con el arma. Nunca pensé que matar a alguien sería tan satisfactorio. Sin embargo, no me gustaba la idea. Había algo en este lugar, fuera lo que fuera, que me hacía querer irme. Inesperadamente, sentí el mismo pulso doloroso de la mañana inundar mi cabeza. Caí de rodillas agarrándomela. Al girarme, vi a la criatura arrastrarse desde la mesa con sus patas deformadas y flácidas. Me gruñó, acercándose a toda velocidad. Sostuve el arma en la mano y apreté el gatillo, pero solo hizo clic. Repetí la acción solo para obtener el mismo resultado. Rápidamente extendí la otra mano y agarré el arma del reverendo, pero era demasiado tarde. La cosa se abalanzó sobre mí. Sus manos viscosas me agarraron del cuello. Sentía su aliento caliente y pútrido en la cara y veía trozos de carne pegados a sus dientes afilados. Quería deshacerme de aquella maldita cosa, pero sentía cómo el dolor de cabeza se intensificaba. Era difícil de describir, pero sentía su presencia en mi mente. Era como si buscara algo. No fue hasta el último minuto que pude ver lo que había encontrado. De inmediato, ambos quedamos envueltos en una luz secadora surgida de la nada. Cuando la luz se disipó, me encontré tumbado sobre algo frío. Al ponerme de pie,
me di cuenta de que era nieve. Había nieve por todas partes. ¿Dónde estaba? Miré a mi alrededor y vi coches cubiertos por la nieve. Varios edificios se alzaban a mi alrededor, todos con algo en común: adornos. Todos tenían luces, ya sea en las puertas o alrededor de los edificios. ¿Navidad? ¿Cómo era posible si era julio? Había algo en esta zona que me resultaba familiar, pero no sabía por qué. El edificio que tenía delante era bastante alto, quizá de 4 pisos. Algo en él me atraía. A través del cristal podía ver mi reflejo. Podía ver esa horrible máscara sobre mi cara. ¿Cómo había vuelto ahí? También noté que aún tenía las 2 armas en las manos. No puedo describirlo con exactitud, pero me sentía mareado. Apenas podía recordar qué había estado haciendo antes de llegar aquí. De hecho, ni siquiera recordaba de dónde había sacado esta capa. Sentí una repentina urgencia de entrar al edificio. Guardé las armas y caminé. Dentro vi varias puertas cerradas y una escalera lateral. Debía ser un edificio de departamentos. No pude evitar esa sensación y me dejé llevar subiendo las escaleras. Empecé a subir pasando por una y otra puerta en cada piso, cada una con su propio juego de duendes o cualquier cosa relacionada con la Navidad. En cada piso intentaba buscar alguna pista de por qué estaba ahí. Continué subiendo hasta llegar al 3er piso. Llegué a una puerta a la izquierda marcada como 3A. ¿Por qué había llegado hasta aquí? Sentí que mi mano se alzaba como si tuviera vida propia. Por mucho que lo intentara, no podía controlarla. Golpeó la puerta. Dentro, oí que alguien se dirigía a la entrada. Entonces, sentí que mi mano volvía a mi capa y sacaba el revólver. El miedo me inundó los ojos. ¿Por qué estaba agarrando el arma? Quería advertirle a la persona que estaba adentro que no abriera la puerta, pero mi boca tampoco obedecía. Para mi horror, escuché cómo se abría el cerrojo y la puerta. Mis ojos no podían comprender lo que tenía ante mí. La persona frente a mí era mi padre. Lucía muy joven, más que la última vez que lo vi, pero definitivamente era él. ¿Cómo era posible? Sin previo aviso, mi mano lo golpeó en la cara. Luego, mi pierna lo pateó en el estómago. La mujer dentro lanzó un grito ensordecedor, asustada. Era el rostro joven de mi madre biológica. Estaba viva, pero ¿cómo? El apartamento estaba decorado para armonizar con el ambiente navideño. Tenía un árbol bellamente decorado con regalos apilados debajo. No pude evitar sentir una sensación de familiaridad con lo que ocurría ante mí. De nuevo, mi mano se movió, cerrando la puerta y echando el cerrojo. Apunté con el arma a mis padres, con el miedo reflejado en sus ojos. ¿Por qué haces esto?, preguntó mi padre agarrándose la cabeza. ¿Qué quieres? Quise responder, pero no pude. A mi lado oí un sonido suave. Miré y vi a un niño pequeño jugando con un libro. Era yo. Estaba en presencia de mi yo más joven. Sentí una fuerza poderosa vibrando en mi cabeza, sintiendo cómo se filtraba. Era extraño, pero parecía casi un sentimiento de adrenalina fluyendo hacia mi yo más joven. De repente, una realidad me golpeó. Sentí que un recuerdo regresaba. Recordé las palabras del reverendo. Esto me estaba sucediendo por culpa de esa cosa. Lanius estaba dentro de mí controlando mis acciones.
Necesitaba apoderarse de mi yo más joven para hacer su voluntad. Podía sentir su presencia abandonando mi cuerpo, viéndola inundar a mi yo más joven. Mis padres probablemente no podían verlo, pero yo sí. No podía permitir que esto sucediera. No iba a convertirme en uno con esta cosa para el resto de mi vida. Concentrándome, intenté mover la mano. La que sostenía la pistola estaba firme e inmóvil. El dedo de esa mano comenzó a moverse por sí solo. Podía sentir cómo quería apretar el gatillo. La pistola seguía apuntando a mi madre. ¿Por qué hacía esto? ¿Por qué intentaba matar a mi madre en el proceso? Hice todo lo posible para detener mi mano, pero no me hacía caso. Estaba a punto de rendirme hasta que mi mente tuvo otro lapsus de memoria. Recordé haber tenido un sueño. Era similar a lo que estaba sucediendo ahora, pero ligeramente diferente. Intenté concentrarme, tratando de recordar más del sueño. Por alguna razón me costaba muchísimo. No sabía por qué, pero sentía la necesidad de recordarlo todo. Con ello, empezaron a encajar más piezas. En el sueño me veía disparando, pero no a mi madre. No, me disparaba a mí mismo, a mi yo más joven. Era desconcertante. De pronto, otra parte del sueño me asaltó. Había una luz brillante y en ella había un rostro. Esta vez pude recordar quién era. Era el rostro sonriente de mi madre. Estaba completamente envuelta en la luz, como si su sola mirada fuera la fuente de toda esa iluminación. En ese momento lo comprendí todo. Sabía lo que tenía que hacer. Intenté concentrarme en mi otra mano, tratando de tener en mente cómo debía moverse, esperando que el pensamiento lo hiciera realidad. Poco a poco, sentí que recuperaba el control. De alguna forma, cuanto más me abandonaba la criatura, más sensibilidad recobraba. Me concentré en mover el brazo sintiendo su movilidad. Con él, logré meter la mano en mi capa y palpé hasta que reconocí el objeto. Saqué la segunda pistola y la apunté a mi yo más joven. Mi madre, que estaba frente a mí, soltó un grito al verlo. Sentí que partes de mi brazo querían soltar el arma, pero luché contra ello, apuntando al bebé. La criatura debió darse cuenta de mi plan porque empezó a inundarme la cabeza de imágenes de nuevo. Esta vez era de personas que había conocido o que llegaría a conocer. Mis amigos, mis seres queridos, todo. Era como si intentara hacerme comprender las consecuencias y continuaba con mi acción. Podía ver cómo su control intentaba regresar a mi cuerpo, sin éxito alguno. Finalmente, vi a Lanius terminar de entrar por completo en mi yo más joven. Fue ahí cuando mi yo de 1 año me miró inocentemente. Ese momento había cobrado sentido ahora. Podía recordar el sueño que me había traído a todo esto. Esta criatura repugnante me había controlado por última vez. Durante todo este tiempo había sido yo el verdugo de mi propia madre. Yo era el monstruo, el loco que había irrumpido en casa hacía tantos años. No, Lanius me había convertido en ese loco. Él había alterado el tiempo. Yo era la persona que podía concretar su plan. Sin embargo, la criatura probablemente vio en todas las infinitas posibilidades del tiempo que mi madre era la única amenaza para sus planes. Me reí para mis adentros. Era irónico que incluso durante su muerte ella encontrara una manera de advertirme, dándome una ruta de escape. La propia ruptura de Lanius a través del tiempo y el espacio había fracasado.
En su propio intento por cumplir su ambición, terminó creando su propia desintegración. No podía detener el espíritu humano. Era incapaz de amar. La interferencia de mi madre fue como lo que el reverendo había dicho textualmente. Algo inevitable. Sonreí para mí mismo, apretando el gatillo. La bala atravesó el cráneo del niño, dejándolo caer al instante. Ahora muerto, podía sentir que recuperaba el control de mi cuerpo. Fue como si un aura pesada se alejara de mí. Suspirando profundamente, dejé caer el arma al suelo. Lentamente me quité la máscara y miré a mis padres. Ellos permanecieron en silencio, con la mirada aterrada y fija en su hijo muerto. Finalmente, mi madre me miró. Le sonreí, viendo cómo sus ojos se agrandaban al verme. Con lágrimas en los ojos, sentí un atisbo de dolor crecer en mi frente. Algo caliente empezó a resbalar por mi nariz. Miré fijamente a mi madre mientras decía: Lo siento. Tenía que hacerlo. Les hice un favor. Perdónenme.